Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar un autoestéreo de la marca Esgo, el cual nos acaba de llegar y vamos a hacer una review. Se trata del AR7001, que cuenta con la característica de que tiene capacidad de reproducir CarPlay de Apple. Vamos a checarlo. Comenzamos. Bien, pues para iniciar el video vamos a hacer el unboxing, no sin antes darle las gracias por suscribirse al canal a las personas que se acaban de suscribir o que ya se han suscrito anteriormente. Muchas gracias. Los que todavía no lo hacen, les invitamos a que lo hagan, ya que nos ayudan mucho en el canal. Vamos a ver qué es lo que contiene nuestro autoestéreo. No sin antes también agradecerle a las personas que son miembros del canal, que nos están apoyando. Recuerden, si se hacen miembros del canal, apoyan que el canal siga avanzando y sigamos haciendo más reviews y más tutoriales, ya que pues ustedes saben que estos equipos no son baratos, y pues continuaremos haciendo más videos, pero pues les agradecemos mucho la ayuda a quien pueda darlo. Bien, pues vamos a ver qué es lo que incluye. Si se dan cuenta, nos trae los arneses, y aquí rápidamente vamos a ver que el arnés principal lo trae dos veces, ya que uno son los cables así y el otro nos trae un arnés para el auto. Depende de la marca que sea tu auto, tú puedes seleccionar cuál de todos vas a querer en la página al comprarlo. Aquí les voy a dejar abajo en la descripción la página de donde viene este autoestéreo para que vayan y lo compren. Es un autoestéreo muy bonito y que se ve el embalaje de buena calidad, y los cables. Ahorita vamos a hacer la revisión del software y de cómo funciona. Nos trae el GPS como todos, los USB, el arnés de donde viene para el amplificador, el auxiliar o micrófono, nos trae para el micrófono externo. Podemos ponerle micrófono externo. Este es para el subwoofer, y aquí nos trae para la señal del amplificador, que vendría siendo el remoto, y los otros cables que son salida de audio y salida de video, y también entrada de video. Bien, pues vamos a pasarlos para acá. Nos trae un adaptador del radio de la entrada. Esto sí es algo muy útil, qué bueno que lo trae. Y nos trae el cable para la cámara de reversa. Este modelo que yo escogí no trae cámara de reversa incluida, pero pueden comprarla también en la página, pueden incluirla o comprarla en otra parte. Trae un marco, algo muy útil también, y nos trae una guía de instalación de cómo van el cableado, la guía de instalación, y tiene el manual de instrucciones. Este es muy importante, amigos, les recomiendo que lo vean antes de instalarlo o ya que lo tienen instalado, para que sepan más detalles sobre su autoestéreo. Bien, pues vamos a sacarlo, vamos a saltarnos eso para ya tenerlo conectado y que lo puedan ver. Ya lo sacamos de la cajita. Ahora vamos a ver cómo es de la parte de atrás.
Si nos damos cuenta, es como muy parecido a los demás, al IMARS y a otras marcas. Tiene el arnés principal, su fusible, y tiene acomodado diferente lo que son los arneses estos, la entrada de la antena de radio y la del GPS. Vamos a verlo por la parte frontal. Le quitamos esto para poder verlo, y aquí se ve que es muy parecido a otros autoestéreos que hemos revisado. No tiene ranura ni USB frontal, así es que todo se conectará por la parte de atrás. Vamos a conectarlo y a encenderlo. Bien, pues ya lo tenemos listo. Vamos a conectarlo para ver cómo inicia. Ya le damos energía. Y esperamos un poquito. Ya nos aparece en pantalla el logo de SGO. Les recuerdo que aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar la página para que puedan comprar este autoestéreo. Es una web donde tienen buenos productos y pueden pasarse por ahí para comprarlo. Ya inició. Como se dan cuenta, es parecido al IMARS, solo que este tiene la imagen diferente, ya que la pantalla es de otra tecnología. Si se dan cuenta, se mira la calidad muy buena, se mira muy bonita la imagen, con muy buena nitidez, y el brillo, se mira los colores muy vívidos. Si se dan cuenta, lo muevo de ángulo y se sigue viendo bien. Se sigue viendo bien. Así es que vamos a ver qué es lo que nos trae. De primera mano podemos ver lo que está con la interfaz de los otros autoestéreos 9216, que son los 8220L. Vamos a checar aquí. Nos vamos a ir a las configuraciones para que nos diga toda la información. Si se dan cuenta, aquí nos dice que trae Android 10.1. El Cam Pro nos dice la versión 9.0 desconectada, que es el CAN bus. Eso ya es una configuración de conectarle el decodificador CAN bus. Trae dos memorias de RAM, 2 GB de RAM, y la memoria interna de 16 GB. El CPU es un A7 de 1.3 GHz de 4 núcleos. El display es de 1024x600, es un estándar en estos autoestéreos, y la pantalla es de 7 pulgadas. Esta versión es la de 7 pulgadas. Bueno, pues ya vimos la información. Vamos a ver en Factory Settings. Aquí al parecer cambia la contraseña. No es 888 como en los otros, es 0000. Entonces sí es 888. Vamos a ver. Y nos aparecen todas las configuraciones muy parecidas a las que tenemos en el 8227L. Nos regresamos, damos aquí en Car Settings. Aquí es donde, si ya tenemos el CAN bus seleccionado, nos va a aparecer Go Settings, y nos aparece todo
Vamos a cambiarlo a que salga en español. Vamos a darle, cambiarle el idioma, agregarle español. Vamos a buscar español dependiendo del de su país, pero al parecer nos aparece español de Estados Unidos nada más. Y vamos a agregarlo hacia arriba, vamos a ponerlo y ya nos aparece todo en español. A pesar de ser muy parecido a los otros, a los 8227L, la imagen se ve mucho más clara. Sí, es muy parecido, pero la imagen se ve increíble. La verdad, a mí me tiene sorprendido que se mira tan bien. Las letras se ven con una muy buena claridad y la imagen con unos colores muy vívidos. Pues todas las configuraciones que podemos ver aquí las tenemos en los videos anteriores. Incluye todo, como la animación, que esa ya les he comentado que no la podemos cambiar, ya que es algo peligroso, que si una imagen sale mal les puede dañar el auto estéreo. El logo sí lo podemos cambiar, ya hemos dejado unos paquetes de logos aquí en el canal, y cómo cambiarlos, cómo instalarlos, aparte de los que trae internos. Este no trae más logos internos, así es que les van a servir mucho los que les dejo aquí en el canal, en algunos videos que hay, y es muy fácil instalarlos, ya saben cómo. Y también pues ya saben, si tienen peticiones de logos, pues vamos agregando cada vez más. Vemos que vienen la selección de los botones de función del volante, el GPS, que ahorita no tiene la antena conectada, la navegación, que podemos seleccionar ya sea Here We Go o Maps, el brillo de la pantalla, la luz de fondo, la configuración de volumen. Ya saben que esto es para el volumen predeterminado. Si quieren que el autoestéreo encienda con el número 9 en el volumen o en el 11, así lo dejamos y lo ponemos aquí como predeterminado. Las configuraciones de Android son como cualquier otra, ya tenemos todas esas configuraciones. Las variaciones en este autoestéreo es que vemos la imagen más clara, más bonita. Es un sistema que se parece mucho al que ya hemos visto en los 8227L, pero está algo más pulido, ya que podemos ver en la pantalla principal, por ejemplo, tenemos aquí la cámara, la aplicación para la cámara frontal, la cual podemos conectar dependiendo de la cámara por USB, y nos va a aparecer aquí y podemos hacer grabaciones. Los efectos de sonido, que es un ecualizador, mucho mejor al que traían las otras versiones. Por eso les digo que está más pulido el software en este autoestéreo. El Z-Link, este nos sirve para conectarnos con el CarPlay y para conectarnos también con MirrorLink. En otra ocasión les haré un video de cómo conectarse en este autoestéreo. La verdad se los recomiendo mucho. Si a ustedes les gustaba el IMARS o cualquiera de los 8227L por su gran capacidad de customización, les recomiendo este autoestéreo, que funciona muy bien, está bonito y tiene más opciones. Aparte de que tiene la opción de conectarse por CarPlay. Si tienes tu dispositivo Apple, lo conectas con CarPlay en este autoestéreo y pues vas a poder usar CarPlay en la pantalla. Bueno, ¿qué les parece?
Es muy parecido, ya no redundamos más en todas las opciones que trae, porque ya las conocemos de otros autoestéreos que hemos revisado en este canal. La verdad yo lo recomiendo porque es mucho más estable, mucho más rápido y tiene opciones mucho más pulidas que en las otras versiones no trae. Dejen sus comentarios, díganme qué opinan de este autoestéreo. Les dejo abajo el link para que lo compren. Yo la verdad me gustó y se los digo sinceramente. Ya he revisado algunos que no me han gustado, aún siendo el mismo modelo, muy parecido con el software, pero este me gustó que está mucho más pulido. Me parece muchísimo más bonito. Bien, pues esto sería todo, amigos. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, ya que seguiremos haciendo muchos más videos. Y sugieran si quieren algún tema en específico o algún accesorio que quieran que haga una review, algún accesorio para auto, algún electrónico para auto. Díganme, estamos aquí para hacer esas pruebas y pues si se puede sacar más provecho de las mismas cosas, pues lo vamos a hacer. Bien, pues esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.